desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Las damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda Tiendas Victoria. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Octava Jornada Nacional de la Juventud. La Ceiba 2018. Soy joven como María, cuido la creación con alegría. Itarakei María, Itarakei María, Itarakei María recibiré. Itarakei María, Itarakei María, Itarakei María recibiré. La Mundani. En el viento, como susurra su voz que como madre invita a amar, disfrutar la naturaleza que hay. Soy joven, cuido la creación. Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula, al fin de la noche. Gracias por ese acompañamiento. Es una obligación de nosotros dar la gratitud por la bondad demostrada de parte de la teleaudiencia, que no solamente hace un sacrificio. Aquellos que se acuestan temprano hoy tienen que poner en su agenda la sintonía, la ubicación y la conexión a Maya Televisión en los sistemas de cable, los sistemas de telefonía celular, todas las estructuras, las redes sociales. Esto es en realidad muy extraordinario. Estas ejecuciones selectivas, partiendo de casos antiguos como el de Janet Caguas, el de Alfredo Landaverde, luego el de Berta Cáceres, y luego se van instalando otras personas que es el reclamo que escucha el pueblo hondureño y es el rebote que hay a nivel internacional sobre la violación a los derechos humanos ante una situación de desventaja, porque hay un fomento a la inversión en material, en equipo, en químicos, bombas y en presupuesto para los sueldos de militares y policías, doctor Joaquín Mejía. Sí, así es, y el asunto es que esta crisis actual, de hecho, no se puede entender, digamos, sin tomar en consideración dos cuestiones fundamentales. Una cuestión fundamental es que esta crisis que estamos viviendo ahora es una continuación de la crisis generada en el golpe de Estado. Y el golpe de Estado quedó abierto. Hasta el momento a nadie se ha sancionado no solo por el crimen que se comete con el golpe de Estado, sino que también por las graves violaciones a derechos humanos. Hasta el momento no hay nadie castigado ni sancionado.
Y el segundo elemento para entender esta crisis es la profunda remilitarización de la sociedad y el Estado. Este gobierno es un gobierno militarista. Los militares son los que tienen el control del país. Y por eso es que creo yo que debemos de apuntar en materia de violaciones a derechos humanos, y ya se está haciendo, y verán que pronto van a haber algunas sorpresas al respecto, que para estos crímenes que se han cometido en el marco de las protestas contra el fraude electoral, no es suficiente que se persiga al policía militar que como un perro de garra siguió una orden y disparó y asesinó a personas manifestantes, sino que hay que apuntar a Julián Pacheco Tinoco, al general Díaz Zelaya, al coordinador de Fusina en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, al jefe de la policía militar. ¿Y por qué? Porque hay un principio en materia de derechos humanos y en materia de derecho penal que se llama el principio de la responsabilidad del superior jerárquico. ¿Y esto qué significa? Significa que estas personas que he mencionado son responsables por estos crímenes documentados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas por 3 razones. Primero, porque por su posición de superior jerárquico tienen el control efectivo y el mando sobre esos soldados, esos policías que dispararon contra los manifestantes. Por su posición tienen ese control y mando efectivo sobre ellos. En segundo lugar, porque por su posición tenían que haber tenido conocimiento de que esos militares y policías, bajo su mando y su control efectivo, estaban cometiendo graves violaciones a derechos humanos. No pueden alegar que no lo conocían, porque lo denunció Amnistía, lo denunció la Comisión Interamericana, el Alto Comisionado, las organizaciones de sociedad civil. Y en tercer lugar, estos altos mandos policiales y militares tenían la obligación de prevenir este tipo de crímenes, y no solo eso, de investigar y sancionar a los subordinados que estaban cometiendo estos crímenes, pero aún así no lo hicieron. Por esas 3 razones, desde Pacheco Tinoco hasta Díaz Zelaya, son responsables de cada uno de los asesinatos en el marco de la crisis política electoral, y el Ministerio Público tiene que apuntar hacia eso. Y si el Ministerio Público no apunta, pues vamos a seguir insistiendo ante instancias internacionales para que se castigue a estos responsables superiores jerárquicos. Y una cuestión muy importante que la ciudadanía tiene que conocer: estos crímenes son imprescriptibles. Estos crímenes pueden pasar 100 años y se mantienen activos. Y yo estoy seguro que tarde o temprano van a haber algunos mecanismos y van a haber algunas muestras de que el muro de la impunidad que protegen a esta gente va a caer poco a poco. El caso de Luis Almagro, que entra en dudas y en cuestionamientos. Hablan allí pues de un acto prácticamente de corrupción cometidos a través de la manipulación que él hace en todos estos eventos caóticos aquí en el país, doctor Mejía. Sí, Luis Almagro ha jugado un papel terrible, en mi opinión, en 2 cuestiones fundamentales en el país. Uno, en el marco de la crisis política electoral. Hay que reconocer que inicialmente nadie esperaba nada de la misión de observación electoral de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, nos sorprendió positivamente el informe donde señala que existe un cúmulo de irregularidades que hacen imposible tener certeza de quién ganó las elecciones. En palabras concretas dijo: hay fraude. Y nos sorprende que luego Luis Almagro, como secretario general, dijo que había que convocar a nuevas elecciones. El problema es que seguramente desde Washington le jalaron las orejas y luego se dio vuelta y ya todo terminó como ha terminado en este momento, de manera hipócrita. Y hemos visto también cómo de manera efusiva y bastante agresiva ataca a Venezuela, ataca a Bolivia, a Nicaragua, por las mismas razones que debería también criticar a Honduras, pero no lo hace. Eso por un lado. Y por otro lado también Luis Almagro ha jugado un papel terrible en relación con la MASI, porque Luis Almagro, junto con el círculo de Juan Orlando Hernández, son los responsables de que la MASI se encuentre en este momento en un estado crítico, en un estado de cuidados intensivos. A Juan Jiménez Mayor, Almagro no le dice nada, sino que el documento se lo manda a Casa Presidencial, al gobierno de Juan Orlando Hernández. Sí, yo siempre digo que realmente a mí no me parece que la salida de Jiménez Mayor sea un grave problema de la MASI, porque puede ser reemplazado. A pesar de que yo creo que tuvo la decencia Jiménez Mayor de denunciar algunas cosas antes de irse, aunque tuvo que denunciarlas antes de las elecciones y no lo hizo. Pero a mí me parece que los golpes que se le dan a la MASI son con la salida del juez internacional chileno Daniel Urrutia,
y también con la salida del fiscal internacional peruano Urbizu. Sí, Julio Arbizu. Esos son los golpes que se le dan a la MASI, y aunque hay que reconocer que dentro de la MASI en este momento existen personas que están muy comprometidas para que la MASI funcione, pero ha quedado bastante debilitada, porque de hecho dentro de la MASI siempre han estado dos grupos en tensión. Un grupo representado por Jiménez Mayor, Daniel Urrutia, Julio Arbizu y otros expertos nacionales, Andrés Pérez y otra gente muy importante y muy buena, muy comprometida, que han querido que la MASI funcione, pero luego hay otro grupo que ha querido que la MASI no funcione. ¿Y quiénes han sido? Jacobo Domínguez, un mexicano que le hizo mucho daño a la MASI, y que una vez que fue despedido de la MASI, Luis Almagro lo contrató y está allá en Washington ganando más de $10,000, pagándose, y se le está pagando ese salario con fondos de la MASI, lo cual es un acto de corrupción. Y luego también esta señora Paciotti, la uruguaya, la que vertió opiniones racistas contra la población negra en Honduras y también contra la población indígena en relación con el peruano Julio Arbizu. Y esa la gente es la que contrató a Luis Almagro para que fuera, digamos, un grupo de choque y que la MASI no funcionara. Irónico esto que Arbizu declaró violación a los derechos humanos por discriminación. Supongo que esto había sido denunciado con suma anticipación, pero es después de los hechos del movimiento de Jiménez Mayor en que aparece la acción. Sí, de hecho, yo soy testigo, y lo digo porque yo incluso tuve en mi poder el audio donde la señora Paciotti hacía comentarios racistas en Honduras, hablando de que en Uruguay no tenían problemas porque en Uruguay no tenían black people, no tenían gente negra. Y esto se había presentado a un inspector de la OEA el año pasado, y Luis Almagro no había hecho absolutamente nada. Y por eso es que con la salida de Jiménez Mayor sale a la luz todo esto, y es que Luis Almagro se ve obligado a tomar decisiones como separar a esta funcionaria y también de no renovarle el contrato a Jacobo Domínguez, que, como dije, se le despide de la MASI, y el señor Luis Almagro lo mantiene en la Secretaría General de la OEA, ganando un salario de más de $10,000, y lo peor de todo, ese dinero proveniente de los fondos de la MASI, que deberían de estar siendo utilizados para la MASI, no para ese tipo de cuestiones. A todo esto hay un silencio empresarial de los empresarios de los dos máximos organismos, las cámaras de comercio y el COEP, pero ellos saben perfectamente que de un momento a otro miembros muy preponderantes, importantes, pueden ser jalados por estos organismos, donde está el acompañamiento del sistema judicial de Honduras con la MASI. Entonces, este silencio puede ser letal, fatal para el país, para el Estado en el futuro. Claro, aquí algunos sectores de la clase empresarial en el país, que muchos de ellos realmente han hecho su fortuna o han mantenido su fortuna gracias a los contratos con el Estado, y lógicamente aquí ha habido en muchos casos corrupción de por medio. La CICIG en Guatemala está dando un ejemplo de cómo es posible desentrañar esas redes de poder donde se vinculan el poder público y el poder privado, en este caso el poder económico, y por tanto creo yo que hay muchos sectores empresariales en Honduras que no están interesados en que la MASI funcione y que no vaya a resultar ser una especie de CICIG como lo que está pasando en Guatemala, y por tanto hay muchos sectores que están interesados en que no funcione. Y por eso es que ahora, no solamente ahora a la MASI la tienen muy debilitada y solo falta que le den el tiro de gracia para que se termine la MASI, pero ahora están atacando a otras dos instancias que son fundamentales. Están atacando a la UFESIC, que es la Unidad Fiscal Especial de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad, particularmente a su titular, a su coordinador, que es Luis Javier Santos, un fiscal honesto, un fiscal probo, y lo están atacando. Con arraigo y antigüedad. Exactamente, y también están atacando al Consejo Nacional Anticorrupción a través de su titular, Gabriela Castellanos, y el abogado Odir Fernández, porque son las únicas voces que están denunciando la corrupción en el país. Al Colegio de Abogados, el José María Díaz, a suplantar prácticamente la coordinación, prácticamente divide los poderes, dejar a alguien de ellos mismos en el Colegio de Abogados y luego mandar a esta persona satélite a un consejo tan beligerante con un trabajo extraordinario como lo es el CNA.
Claro, y es vergonzoso el papel que juega esta persona. El abogado José María Díaz. José María Díaz. Es vergonzoso porque yo creo que aquí no sirven de nada los títulos si no se tiene dignidad y ética. Y lo que ha demostrado, no solo como presidente del Colegio de Abogados, es que la ética la dejan a un lado cuando se trata de proteger los intereses de quienes les dan de comer. Doctor Mejía, antes de irnos al cambio, quisiera decirle, pero he notado que esta gente tiene prensa, tiene periodistas, tiene un sistema mediático que les hace la comparsa, que les hace una especie como de pared para ellos poder operar. Nos vamos a la pausa en Maya Televisión desde el departamento de prensa en San Pedro Sula, la costa norte de Honduras, el noticiario Al Fin de la Noche. Nos acompaña el doctor Joaquín Mejía. Él es experto, un investigador y un defensor abanderado de los derechos humanos en Honduras. Damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda. Tiendas Victoria. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Amable teleaudiencia de Maya Televisión a nivel nacional, les saludamos una vez más desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. El cariño, el respeto, pero el calor de la costa para ustedes, donde están haciendo el acompañamiento y el seguimiento a esta transmisión de gala. Lo nocturno es cosa de San Pedro Sula. El planteamiento, la exposición, la comparecencia de estas personalidades de todos los sectores de la costa norte de Honduras, y hay veces que llegan desde Tegucigalpa, porque es necesario fortalecer con pensamientos y sentimientos que lleguen de otras partes del país. Pero bueno, allá está la capital de la República, Tegucigalpa, hablando desde aquí de San Pedro Sula, y en esta oportunidad la generación de la comunicación social desde la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre. Saludos a los que nos siguen a través de las redes sociales, nuestra página de Facebook, Al Fin de la Noche. Igual para los que se afilian a nuestro canal, donde están las historias que hemos planteado, hemos presentado y las que se están presentando. Afíliese para que las vuelva a escuchar, las pueda ver. Ponga allí Al Fin de la Noche en el puntero Maya TV, inmediatamente le aparecerá el directorio con todas estas personalidades. Quiere volver a ver al padre Fausto Mía, una exposición del gran y laureado escritor nacional Julio Escoto, del político Mario Ramón López. Usted quiere volver a ver y escuchar al obispo Ángel Garachana de San Pedro Sula, al obispo de la Ceiba, el obispo Lenihan, Miguel Lenihan, pues hombre, entre
y allí encontrará usted esas comparecencias. Creo que le gustó mucho la del padre Neri Murillo Rivera de Santa Bárbara, junto a Eunice Ramírez, al igual que la del tierno del fútbol, el diputado del PAC, Osman Chávez Guití. Buenísimas, pero hoy les vamos a presentar algo que está plenamente identificado con toda la humanidad. Pero en Honduras esta cosa es profunda, es bastante cruel, la temática, los derechos humanos. Y para ello hemos invitado al doctor en materia de derechos humanos, Joaquín Mejía. Bienvenido. Muchas gracias, Atamanulfo, por esta invitación y sobre todo porque sabemos que este es un espacio muy importante para que la sociedad hondureña permita conocer perspectivas distintas, enfoques distintos y sobre todo enfoques no politizados, partidistas, a favor de los sectores oficiales y en ese sentido podemos dar a conocer algunas situaciones que se están dando en esta materia. Los derechos humanos, no hay escapatoria y el gobierno presenta argumentos que no le valen para nada. Cuando después del proceso electoral, desde las Naciones Unidas se presenta un documento diciendo que en Honduras la violación a los derechos humanos es un hecho probado, consumado y ejecutado. Y el responsable es el Estado de Honduras, a través de policía y de Fuerzas Armadas, los sicarios, los gatilleros y por supuesto la otra violación que es tolerada y permitida y cobijada por ellos. Sí, así es. Yo creo que la situación de derechos humanos en Honduras se puede ver reflejada en 3 informes de 3 organismos internacionales. Un informe de 2015, previo al proceso electoral, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde señala que una de las graves situaciones en el país son los altos niveles de violencia, de impunidad y de violaciones a derechos humanos y de inseguridad. Y la comisión señala que parte de esa inseguridad proviene de la Policía Nacional y de la Policía Militar, que en ocasiones lo hace en connivencia con el crimen organizado. Esto ya lo decía la Comisión Interamericana en el año 2015. Posteriormente, después del fraude electoral, en noviembre del 2017, Amnistía Internacional presentó un informe sobre la situación en Honduras y dijo claramente que en Honduras no hay espacio para que la gente se exprese libremente y si lo hace, enfrenta toda la fuerza represiva del gobierno. Evidentemente, señalar algo así tan fuerte es una característica de aquellos gobiernos que pueden ser considerados autoritarios y dictatoriales. Y finalmente, ya lo que usted nos manifestaba, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe sobre la crisis proveniente del fraude electoral de las elecciones del 2017 y ahí la Oficina del Alto Comisionado señaló claramente que existe una grave situación en materia de violaciones a derechos humanos en el país, la cual se va a agravar si no existe rendición de cuentas, es decir, si no hay un alto a la impunidad, si no se castiga a los responsables de estas graves violaciones. Y aquí es importante señalar algo. No estamos hablando de que se persiga penalmente, criminalmente, solo a aquellos que jalaron el gatillo para asesinar a decenas de hondureños y hondureñas que se manifestaban pacíficamente, sino a quienes dieron la orden, y quienes dieron la orden están ahí arriba. Vamos a tomar casos emblemáticos donde esto está en la impunidad, no hay castigo. Vámonos un poquito atrásito, el caso de Janet Caguas. Pasemos a otro más reciente, pero que hace retumbar al mundo, el caso de Berta Cáceres. Sí, de hecho, yo creo que una de las características de lo que pasa en Honduras se puede resumir en el binomio corrupción e impunidad. El caso de Janet Caguas, en el caso particular como abogado y como miembro del equipo de reflexión, investigación y comunicación, fuimos quienes, junto con CEGIL, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, presentamos la denuncia ante la Comisión Interamericana, que posteriormente llegó a la Corte Interamericana y en abril de 2009 se dio una condena contra el Estado de Honduras por la impunidad en el caso de Janet Caguas. Se repite la historia con el caso de Berta Cáceres. Hemos visto cómo el Estado, para, reducir la presión internacional por este caso, ha capturado y ha enjuiciado a 8 personas, pero que son bandos medios.
pero sin embargo la impunidad se mantiene para aquellos que son los autores intelectuales, para quienes dieron la orden. Y en términos generales creo yo que la situación de impunidad, de violaciones a derechos humanos en Honduras está reflejada particularmente en los 3 eventos más trágicos que ha tenido nuestra frágil democracia. Recordemos que las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la implementación de la doctrina de seguridad nacional en los años 80, donde hubo 184 desapariciones y otras graves violaciones a derechos humanos, y que fueron documentadas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en su informe Los hechos hablan por sí mismos, esos casos se mantienen en la impunidad. El segundo evento trágico y la segunda deuda histórica con las víctimas son las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del golpe de Estado. Y hay que recordar que estas violaciones fueron documentadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y que esta comisión incluso dijo que algunas de estas violaciones constituían crímenes de lesa humanidad, es decir, que son violaciones a derechos humanos que son gravísimas. Y el tercer evento grave en materia de derechos humanos es lo que ha sucedido en el marco del fraude electoral, y que ha sido documentada no solo por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, también ha sido documentada por organizaciones de sociedad civil en su articulación, la Coalición contra la Impunidad, y hasta el momento hemos visto que también se mantiene la impunidad. Y aquí uno debe de señalar algo muy importante, la importancia de la elección del fiscal general, porque estas deudas históricas en materia de impunidad en estos 3 eventos sangrientos en el país se debe en gran medida a que hemos tenido un ministerio público que ha protegido los intereses de los poderosos del país. De hecho, el más reciente sondeo de opinión pública del ERIC-SJ señala claramente que el 82.8% de la población cree que los fiscales, jueces y magistrados protegen a los corruptos, ricos y poderosos del país. En ese sentido, la importancia de la elección del fiscal general en este momento tiene que ver mucho con el tema de impunidad. El caso de Berta Cáceres. El caso de Berta Cáceres, de parecido al de Yanecagua, pero muy diferente. Muy parecido, y sobre todo aquí el caso de Berta Cáceres refleja cómo los diferentes poderes en el país se unen para poder cometer este tipo de crímenes. En el caso de Berta Cáceres están involucrados policías, militares, exmilitares, empleados de la empresa beneficiaria de la concesión. También están involucrados funcionarios que, sin consultar previamente al pueblo lenca, otorgó esa concesión. Y exactamente, la alcaldía, las autoridades municipales también. Y por otro lado, si tuviéramos un ministerio público independiente, imparcial, competente, también estaríamos viendo aquí en este momento si quienes ponen el dinero para este tipo de proyectos están involucrados. Y no solo eso, también hay que recordar que el contrato de concesión se firmó en el Congreso Nacional cuando Juan Orlando Hernández era presidente de ese órgano del Estado, y por tanto aquí las responsabilidades son variadas. Hay una situación que debemos de instalar. Pareciera que a los que están detenidos en el caso de Berta Cáceres, como que si los haya colocado el mismo sistema que hace la protección hacia lo que es la violación de los derechos humanos, 1. Y 2, las últimas capturas las dan en un momento del mes de marzo, cuando se va a conmemorar el asesinato de Berta Cáceres. Sí, así es. Todo parece que es parte de un plan macabro en el que incluso quieren aprovechar mediáticamente, simbólicamente, este tipo de fechas de conmemoración de la muerte, del asesinato de Berta Cáceres. Pero también aquí hay que decir algo. Aquí tiene que ver mucho la Embajada de Estados Unidos, que está presionando al gobierno de Honduras y a las instituciones encargadas de investigar para que den resultados en este caso, que es emblemático y que ha traspasado las fronteras nacionales. Maya Televisión, desde la ciudad de San Pedro Sula, hoy estamos abordando el tema sobre los derechos humanos, la violación a los derechos humanos en Honduras. Nos acompaña el doctor Joaquín Mejía. Él es miembro del equipo de investigación, reflexión e investigación, que recién presentó un informe en la ciudad de Tegucigalpa para la prensa nacional e internacional, y que ha aportado hallazgos extraordinarios, pero al mismo tiempo preocupantes. Nos vamos a una pausa y luego regresamos con
la exposición de este tema de interés para todos. Damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda Tiendas Victoria. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo, para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Saludos amigas y amigos, están ustedes en esta gala nocturna desde la ciudad de San Pedro Sula, la costa norte de Honduras. Las exposiciones, las manifestaciones de nuestros invitados e invitadas en esta escena que presenta Maya Televisión desde su estudio auxiliar en la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre, la única Escuela de Locutores de Honduras. Licenciado Joaquín Portillo, hay que saludar a algunos periodistas que son abanderados de la defensa y la promoción de los derechos humanos. Todos tendrían que ser así. Fíjese el caso de esta señora Dina Mesa de PEN Honduras. Aparece entre los 50 periodistas más beligerantes e importantes del mundo. Hay que saludar al departamento de prensa de Radio Progreso, que ellos tienen una preocupación, y también darle esperanza y ánimo y calor a los comunicadores sociales, a los periodistas en los pueblos. No es lo mismo ser periodista en Tegucigalpa y San Pedro Sula que hacerlo allá en el occidente, especialmente allí donde se construyen esas represas que cualquiera lo manda a cuetear a uno. Usted. Definitivamente, aquí los medios de comunicación y el periodismo en general juegan un papel fundamental para el fortalecimiento de la democracia, porque un periodismo que esconde la verdad, un periodismo que, parte la realidad y solo muestra aquella que le interesa a los sectores poderosos del país, es un periodismo que le hace daño a la democracia, al Estado de Derecho. Y aquí lo podemos ver, pues, los grandes medios de comunicación, ese es el papel que juegan, porque aquí hay un problema grave, que desafortunadamente ya no hay una línea divisoria entre el poder económico, entre el poder mediático, entre el poder político, porque ahora, lastimosamente, muchas veces un político forma parte de una empresa que tiene contratos con el Estado y además tiene un medio de comunicación. Entonces los intereses se han mezclado tanto que ahora ya en grandes medios de comunicación, sobre todo, los intereses que se protegen son esos intereses económicos que están en juego. Sin embargo, como ya lo decía usted, hay un periodismo alternativo, hay un periodismo, yo le llamaría democrático, que tiene claro que su función es informar, mostrar la realidad y sobre todo dar elementos a la ciudadanía, elementos de análisis para que la ciudadanía pueda formarse su propia opinión. Le hacía esta referencia porque en el caso del CNA, al colocar al expresidente del Colegio de Abogados, José María Díaz, en la coordinación sobre el trabajo que hace el abogado Fernández y la abogada Castellanos, también encuentro que hay
un bloque de prensa, como que dice, respaldando esa impostación que hay allí en el CNA. No, definitivamente, y de hecho, lastimosamente, muchas veces el papel de cierta prensa es esa, defender los intereses de quienes les dan de comer. Y aquí en este sentido podemos ver cómo en el marco del golpe de Estado, el papel que jugó sobre todo los grandes medios de comunicación para ocultar la verdad, para tergiversar la realidad, para marginar las opiniones críticas contra el golpe de Estado. Lo mismo ha sucedido con el tema del fraude electoral y lo mismo pasa con el tema de la MAS y con el tema de la corrupción, con el tema de la ilegalidad de la reelección. Vimos en los grandes medios de comunicación, por ejemplo, que aquí Renato Álvarez, por ejemplo, que le ha hecho tanto daño al país, en sus foros en materia de reelección, era muy raro que llevara una voz crítica, porque la función era tergiversar la temática, tergiversar la realidad y moldear la opinión pública en favor del sector al que representaba, ese interés que representaba. Un periodista, un comunicador social que denuncia, que investiga y que le hace cuestionamientos al sistema que viola los derechos humanos, porque hay cuestiones tan sencillas. Para eso no hay premios en el Día del Periodista, basta ver cómo se entregan los premios en la Corte Suprema, en el Poder Legislativo, el gobierno, incluso en el Congreso Nacional, que lo hacen como repartir confites. Creo que algunos personajes de la historia se están, como quien dice, retorciendo o bulunguneando las tumbas y los catafalcos al ver quiénes ganan los premios, que incluso contradicen su tesis, su teoría y su propia memoria. Definitivamente, miremos quién ganó en este momento el premio Froilán Turcios. Yo creo que primero es un insulto para la memoria de Froilán Turcios, y también es un insulto para aquellos periodistas y comunicadores y comunicadoras independientes que están intentando realizar un periodismo democrático, un periodismo que tanto necesita este país. Doctor Joaquín Mejía, hablemos de la privatización del agua, la educación. También se quita, se sesga y se privatiza. La privatización de la salud, le pongo un ejemplo claro. En todos los hospitales hay que pagar y usted tiene que pagar quiera o no quiera. Con que le digan que no están los medicamentos, con que tiene que ir a hacer un examen fuera, usted está pagando. El caso de Leonardo Martínez, se metieron ONG, se metieron allí agrupaciones privadas y hay que pagar. La salud, la telefonía, prácticamente quebrada totalmente Hondutel. Ahí está claro, Tigo, la telefonía celular, los grandes consorcios que se han repartido las jugosas ganancias que le corresponden al pueblo. Y luego este último caso de la electricidad, donde hay 4 empresas y una de ellas es EEH, Electricidad de Honduras, que son colombianos. Y luego esto es parte de lo que se denomina la teoría de la distracción. Aparece Superman, aparece allí Batman o aparece Calimán, el hombre increíble, desde Tegucigalpa dando 24 horas, pero en cuestión de minutos la eléctrica de Colombia aparece con 4 puntos de solución. También esto es violación a los derechos humanos. Definitivamente, y lo peor de todo es que la Constitución de la República señala que el Estado tiene la obligación de mantener bajo su control algunas cuestiones que son fundamentales en materia de recursos hídricos, en materia de recursos bosque, en materia de subsuelo, en materia de electricidad, porque son fundamentales para el desarrollo de un país. Pero vemos la lógica que tiene el régimen de Juan Orlando Hernández y es una lógica de entrega absoluta de todos los bienes que son comunes. Y eso implica además sacarle el jugo a todos esos bienes en función de los intereses de un grupo muy reducido. Y lo vemos, por ejemplo, con el tema de los peajes, que de manera descarada, carreteras que son públicas, que han sido construidas con fondos públicos o con fondos de la cooperación, simplemente le entregan a una empresa supuestamente la concesión o tal cual la concesión y ponen un peaje. Y pasa en todo, pasa con el tema del agua, pasa con el tema de la educación, a pesar de que en el caso del agua, en el caso de la educación y en el caso de salud, son derechos humanos, son derechos que el Estado debe garantizar y que además el Estado de manera progresiva debe garantizar que sean gratuitos. Sin embargo, aquí estamos yendo hacia atrás. Y eso es responsabilidad, evidentemente, del régimen de Juan Orlando Hernández. Esa caravana hacia la frontera de Estados Unidos, donde el propio Donald Trump en una oportunidad dijo
que esa gente sale de sus países porque los gobiernos corruptos les han quitado el dinero, que lo supieran administrar, esta gente no saliera. Yo recuerdo cuando Trump le dijo, ¿verdad?, aquel insulto a los mexicanos, a los nicaragüenses, a los hondureños, y le dio el espacio a los noruegos y le dijeron, no, muchas gracias. ¿Cómo es esto que un país allá está desarrollado, que se le respetan los derechos humanos? Es esto que le planteé acá, mientras que aquí en Honduras esta cuestión se da. Pero lo que usted habla de esta palabra hipocresía, por otro lado, ellos están fomentando y están aplastando. No ha tenido esa capacidad el gobierno de Honduras de poder parar las decisiones en el caso del TPS, del mismo DACA. Claro, y aquí me parece que está claro que los Estados Unidos no tienen amigos, lo que tienen son intereses, y en este sentido a Estados Unidos de Honduras le interesan dos cosas. Uno, detener la migración, y dos, que ya no se siga utilizando el territorio hondureño como un espacio donde viene la droga de Sudamérica y llega a Estados Unidos. Y por eso es que Estados Unidos da tanto dinero a los militares y al régimen de Juan Orlando Hernández. Pero el gobierno de Donald Trump acaba de darse cuenta que de nada sirve eso, porque la droga sigue pasando hacia Estados Unidos y la gente sigue yéndose del país, porque la situación es grave y por tanto no ha servido de nada. Y en ese sentido yo creo que hay una cuestión muy importante que hay que señalar, don Adolfo. Como decía, uno de los intereses de Estados Unidos es que ya no siga pasando la droga suramericana hacia Estados Unidos. Y por eso es que a Honduras le han dado muchísimos millones de dólares para eso. Y hay que recordar una cosa: ¿quiénes son los que históricamente y constitucionalmente son los responsables de cuidar las fronteras marítimas, aéreas y las fronteras terrestres? Los militares. ¿Por dónde pasa la droga? Por esas fronteras. Entonces, hay algo que no cuadra aquí. O los militares son tan incompetentes o son cómplices, una de dos. Y lo peor de todo es que si no han sido capaces de detener el flujo de la droga por las fronteras que constitucionalmente tienen que cuidar y han estado bajo su control, ¿cómo es posible que ahora nos vengan con el cuento que son los que van a atacar la violencia y el narcotráfico que hay en el marco de la inseguridad que vivimos? Yo le quiero poner un caso. Fíjese que el 29 de abril en Puerto Castilla, la Fuerza Naval, que es las Fuerzas Armadas, detuvo una embarcación denominada Evangeline. Tengo entendido que es de bandera panameña. Fue el 29 de abril y hasta el 9 de mayo presentan en conferencia de prensa que esa embarcación cargaba más de 325 kilos de cocaína, y dicen que se fue la tripulación. A los días aparecen que fue capturada la banda que iba allí, pero todo ese tiempo que estuvo escondido, esto es hablar como la caja fuerte de los valles. Claro. Sí, no, y también hay una cuestión que debe de preocuparnos, y estos son datos ya aprobados. Escondido más de 10 días. Claro, o por ejemplo el caso del general Julián Pacheco Tinoco, que es el ministro de Seguridad. 3 cuestiones. Un informe de Inside Crime señala que cuando el general Pacheco Tinoco era el encargado militar de la UAN, la actividad criminal de los cachiros aumentó, primero. Segundo, noviembre del 2016, el narcotraficante mexicano José Antonio Peña, convertido en informante de la DEA, declaró ante un tribunal federal del sur de la Florida que el general Pacheco Tinoco está vinculado con el narcotráfico. Tercero, los cachiros, el líder de los cachiros, David Leonel Rivera Maradiaga, declaró ante un tribunal federal de Nueva York el año pasado, entre abril y mayo del año pasado, la vinculación del general Pacheco Tinoco con ellos. Eso es grave, estamos hablando de declaraciones ante tribunales federales, y el ministro de Seguridad encargado de dar seguridad y luchar contra el narcotráfico, vinculado o está siendo señalado, y hasta el momento no hay ninguna investigación alrededor de eso y no hay ninguna dimisión. Déjeme ponerle el quinto. La oficial María Luisa Borjas, cuando descubre las puntas de la criminalidad del narcotráfico, acuérdese de aquellas perchas de dólares y de droga que encontró en vehículos decomisados, inmediatamente separada, aislada. Así es porque lo que está claro es que el Estado hondureño está capturado por un importante sector del crimen organizado. Usted manifestó, y con esto cerramos la emisión, que la creación de la Secretaría de Derechos Humanos es un acto de hipocresía del gobierno, con 96 millones de lempiras, porque ya existía la creación desde el año 2014
de la Secretaría de Derechos Humanos. Claro, recordemos que esta secretaría fue creada en el gobierno de Lobo Sosa. Cuando llegó al poder Juan Orlando Hernández, lo primero que hizo fue eliminar esta secretaría y la convirtió en una especie de subsecretaría. Y luego ahora, con la crisis política electoral, lo que hace es volverla a crear. Y en ese sentido, yo sí tomo como mía una figura que decía el padre Melo, que esa Secretaría de Derechos Humanos es como la sonrisa cínica del monstruo que nos está asesinando y que está cometiendo graves violaciones a derechos humanos en el país. Solo decirle a la gente que no hay que temer, aunque se arriesgue la vida, defender los derechos humanos. Y no solamente es la condición física, psicológica, la misma vida, sino que todo el entorno, todos los recursos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo tengo mucha esperanza de que hemos llegado a un punto de no retorno y que la indignación ciudadana no debe de medirse del número de gente en las calles, porque la gente tiene miedo. Pero yo estoy completamente segura que hemos comenzado a ese camino hacia la construcción de una sociedad democrática más justa y más compartida. Y dejar en la página de la agenda que muy pronto habrá sorpresas en materia de castigo a los violadores de derechos humanos, doctor Joaquín Mejía. Así es, totalmente. Muchas gracias por la televisión, por la teleaudiencia a esta emisión desde la ciudad de San Pedro Sula. Ha estado con nosotros el doctor Joaquín Mejía. Esperamos que regrese a este set desde Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula. Las damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda. Tiendas Victoria. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.